Dios les bendiga. Así es. Para sorpresa de algunos y para la no aceptación de algunos también, algunos no lo van a aceptar, en la Iglesia Evangélica Pentecostal se están introduciendo creencias, prácticas y principios, no solamente de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino de otras creencias, de muchas, de religiones, de sectas, de ideologías, de filosofías, de principios ajenos al verdadero cristianismo, al verdadero evangelio, ajenos a los principios de la palabra de Dios. Y entre estas cosas que se han introducido justamente en las iglesias evangélicas pentecostales, aún en las iglesias conservadoras, por decirlo así, o de sana doctrina, como también se suelen llamar, se ha introducido esto que vamos a ver ahora, ¿sí? En la actualidad, cuando las iglesias evangélicas pentecostales, basándose en Lucas capítulo 1, versículo 21 al 35, donde Jesús fue presentado en el templo, ¿verdad? Basándose en eso que sucedió, en ese suceso, entonces las iglesias ahora hacen presentación de niños, ¿sí? Traen a los niños, a un niño o una niña, y lo presentan delante del Señor. El pastor o ministro toma al niño en sus brazos y lo presenta al Señor, a Dios, basándose entonces en Lucas capítulo 1, versículos 21 al 35, donde el mismo Jesús fue presentado en el templo. Basándose en ese entonces, en ese suceso, las iglesias practican la presentación de niños. ¿Mm? Pero el punto es que hay algunas iglesias que lo hacen de una manera y otras iglesias que lo hacen de otra manera. Acá es la cuestión que vamos a ver ahora. En algunas iglesias, por ejemplo, en esta presentación de niños, toman dos personas, un hombre y una mujer, dos hombres, dos mujeres, varios, como testigos, pero por lo general son un hombre y una mujer como testigos de la ceremonia que se está llevando a cabo. Otras iglesias no toman testigos, sino que toman un hombre y una mujer y lo llaman padrinos. El padrino y la madrina del niño. ¿Mm? Esto se está introduciendo y cada vez se practica más en las iglesias evangélicas pentecostales. Pero preguntas, ¿verdad? ¿Está esto bien? ¿Es bíblico el tema del padrino, madrina? ¿Agrada a Dios esto? ¿De dónde salió el tema de padrinos de niños? Vamos a verlo. Primeramente, ¿verdad? Investigando, averiguando, vamos a ver lo que nos dicen las enciclopedias en cuanto a estos, los diccionarios enciclopédicos, la etimología de las palabras. Padrino, ¿qué significa? Atentos, los hermanos en Cristo pertenecientes a la iglesia evangélica pentecostal. Atentos. Padrino dice hombre o mujer que está presente, ¿m? y que está presente a quien recibe el bautismo. ¿Mm? O sea, es un hombre y una mujer que está presente en un bautismo infantil de niños y se compromete de alguna manera a ese niño que está siendo bautizado, ¿m? Criarlo o educarlos en los parámetros cristianos, por decirlo así. Entonces, padrino y madrina son personas que están presentes en el bautismo de un niño. No presentación, bautismo. Así que fíjese de dónde ya está viniendo este asunto. ¿Sí? Bueno, más todavía, el padrino pasa a ser del padre del bebé o del niño que está siendo bautizado, pasa a ser compadre. Y la mujer, la madrina, pasa a ser de la mamá del niño que ha sido bautizado, pasa a ser comadre, padrino, madrina, comadre, compadre. Ya con esto tenemos que estar mirando si está bien, hermanos en Cristo, pastores de las iglesias evangélicas, si está bien lo que estamos haciendo. Ya con todas estas palabras, con todas estas definiciones, ya estamos viendo que me parece que no es tan cristiana la cosa esta. Dice así, los cristianos tienen, perdón,
Los padrinos tienen el deber de formar al bautizante, no presentado, sino bautizante en las cosas cristianas. ¿Mm? Eso es padrino. Pero, acordémonos de algo, todo eso es lo que dice la enciclopedia, los diccionarios, la etimología acerca de la palabra padrino. Pero en la Biblia no se aparece ni se insinúa estas cosas, padrino, madrina, comadre, compadre. ¿Mm? Acordémonos, ¿verdad? Padrino dice una persona que está presente en el bautismo de un niño. Ya con esto tampoco encaja mucho con el cristianismo, con el cristiano evangélico pentecostal, basándose en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque los evangélicos no bautizan niños. En Hechos, capítulo 8, versículo 12, dice se bautizaban hombres y mujeres. Y esto también los da a entender el resto de las escrituras o de los pasajes donde habla del bautismo de las personas. Siempre habla de hombres y de mujeres o de personas grandes que ya se arrepentían de sus pecados, ¿verdad? Que ya eran conscientes de su vida y entonces se arrepentían y aceptaban el mensaje de Dios. No habla de niños. ¿Mm? Así que bueno, ya en esto no encaja, ¿verdad? Aunque quieran que esta pieza encaje en algún lugar, no puede encajar, no encaja esto de padrino en el verdadero cristianismo, en el evangelio. Porque padrino es una persona que está en el bautismo de un niño y la iglesia evangélica no bautiza niños. Entonces ya no entra. No puede haber un padrinazgo, por decirlo así, porque la iglesia evangélica no practica bautismo de niños. ¿Mm? Así que fijémonos esto. La iglesia practica la presentación de niños, pero no bautismo. ¿Mm? El punto aquí es que, ¿quién entonces, otra cosa más que sale a flote, quién entonces le dio autoridad a alguien para añadir estas cosas que no están en la palabra de Dios? ¿Verdad? Esto de padrino y madrina, si no encaja, si no está de acuerdo a la escritura, si no aparece en las escrituras, ¿por qué lo practican las iglesias? Si no está en la Biblia y Dios no lo mandó, ¿de dónde salió esto? Vamos a ver. Dice así, ¿eh? El diccionario agrega esto. ¿Quién hay un requisito para ser padrino o madrina? Atentos. Dice, ¿quién puede ser padrino o madrina? Respuesta. Solo pueden ser padrinos miembros activos de la Iglesia Católica Apostólica Romana y que están casados por la Iglesia Católica. Si los padrinos elegidos no están casados, deben ser bautizados, por lo menos en la Iglesia Católica, y haber recibido la primer comunión y la confirmación, y tener por lo menos 21 años. Yo me acuerdo que cuando era pequeño escuchaba estas cosas, porque mis padres eran muy católicos, y escuchaba estas cosas cuando tenían que bautizar a un niño. Entonces, todo el fundamento, todo lo que abarca, lo que encierra a un padrino y a una madrina, ¿sí? Es algo católico. ¿Mm? Así es. ¿Mm? Oh, sorpresa. El tema de los padrinos lo inventó la iglesia y lo inventó, lo introdujo y lo practicó la iglesia católica romana. Eso, de ahí viene esto. Ahora, el pastor que ponga, ¿verdad? Eh, que padrinos, está haciendo un acto católico. ¿Mm? Está haciendo algo que la Iglesia Católica inventó, practicó desde más o menos desde el cuarto siglo en adelante. O sea, esto de padrino y madrina vinieron más o menos 400 años después de Cristo. O sea, más o menos 400, 350 años después de los apóstoles. O sea, la iglesia primitiva no lo practicó. No lo practicó. El pastor y la iglesia evangélica pentecostal que esté practicando esto de padrinos y madrinas, está practicando su templo catolicismo apostólico romano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Bueno, espero que haya sido, es cortito, ¿verdad? Pero espero que haya sido claro. Hay muchas otras prácticas, hay otras cosas muy fuertes también que la iglesia evangélica está haciendo
y no son del Evangelio. En ocasiones son de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en ocasiones de alguna secta por ahí, y en otras ocasiones de otras religiones. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Terminamos con esto, ¿verdad? Así es. El tema de los padrinos en la iglesia evangélica, ¿verdad? Busca agradar a los hombres y es algo católico. No está en la Biblia, no es bíblico, salió de la iglesia católica, así que después de oír y ver estas cosas en este pequeño video, la decisión es de cada uno qué es lo que va a hacer. ¿Mm? Si lo hacen y lo siguen haciendo, ¿verdad? O, o nos ajustamos a la palabra de Dios y dejamos estos dogmas católicos religiosos a un lado para hacer lo que Dios nos manda, lo que Dios pide, lo que Dios manda. Y a veces los pastores aflojan mucho y también te hacen estas cosas para agradar a la gente, para ganar más gente, para que vengan gente. ¿No? Hay un matrimonio cristiano evangélico que tiene un bebé, un niño, y se vamos a presentarlo al Señor. Pero bueno, pueden buscarle padrino. Oh, sí, como la iglesia católica. Y entonces el hermano y la hermana salen a buscar al hermano, al cuñado, a la cuñada, a alguien que ni siquiera convertido está. Y Jesús dijo, ¿verdad? No juréis. Y que no hay que prometer tampoco. Mejor es que no prometa. Un consejo de la palabra. Y cuando están ahí en la presentación de niños, los pastores, yo escuché muchos pastores que le dicen a los padrinos de esa criatura, a los testigos, los que están ahí con esa criatura, dicen, prometen educar al niño en las cosas de Dios, en el camino de Dios, y ni siquiera convertidos están esos padrinos o testigos. Hay muchas cosas que se están haciendo mal. Iglesia, volvamos a la senda antigua, a los fundamentos bíblicos, a los fundamentos de la palabra de Dios. Cristo viene, prepárate. Cristo viene, preparémonos todos. Que todo lo que hagamos en la iglesia, en el templo, en la casa de Dios, sea de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a nuestras palabras, de acuerdo a lo establecido por Dios y no a lo establecido por los hombres, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios les bendiga.